Hola, hoy nos encontramos con Hazel Fallas. Hazel Fallas es una periodista costarricense radicada en México, súper especializada en el periodismo de datos, pero es una periodista que empezó también trabajando con temas de economía y tuve la suerte de que el mismo día que comencé a trabajar yo en Grupo Nación, también ese mismo día comenzó a trabajar Hazel Fallas en La Nación y empezó luego posteriormente pues a relacionarse con la unidad de periodismo de datos y a darle un impulso grandísimo. Todavía en su sitio La Data Cuenta, ella continúa explorando el periodismo de datos y sigue teniendo relación con Costa Rica a pesar de que vive formalmente en México, trabajando con diferentes proyectos. En cuenta un trabajo que se ha visto en este curso, del cual una versión apareció en el sitio web del Semanario Universidad. Hazel, muchas gracias por tu tiempo y bienvenida. Hola Pablo, muchas gracias. Bueno, pues sin lugar a dudas, independientemente de donde nos encontremos en cualquier lugar del mundo, pues las raíces y lo que uno es y la R arrastrada nunca la vamos a cambiar. Ujú. Hazel, nos gustaría que empeces contándonos un poquitito cuál ha sido tu evolución profesional y académica también. Bueno, pues lo primero que voy a decir es que yo jamás me imaginé que la vida y que mi desarrollo profesional me iba a llevar al lugar donde estoy hoy. Probablemente hace 20 años, si alguien me hubiese dicho, vas a vivir entre números y en lugar de hojas de Word vas a tener hojas de Excel multiplicadas a la enésima potencia, me habría reído mucho porque en un principio creí que mi carrera se iba a orientar hacia el periodismo cultural. ¿Por qué? Porque yo tuve una mala experiencia con la matemática en la secundaria. No tuve suerte con los profes que tuve. Entonces eso me marcó al punto de llegar a creer que eso no era para mí, que la estadística y la matemática no eran para mí. Por eso me decanté por estudiar periodismo. Con el paso de los años, llevando un curso de estadística en la licenciatura, me di cuenta de que empezó a gustarme y de que no me era difícil sacar medias, medianas, modas de desviaciones estándar y que entendía eso y entendía la aplicación y me gustaba. Entonces, a partir de esa experiencia me di cuenta de que el problema mío no era la matemática, mi problema habían sido los profesores. Entonces, eso me llevó a una exploración de otros campos del saber. Obviamente terminé mi bachillerato, hice mi licenciatura y posteriormente hice una maestría en periodismo digital. Y de ahí, pues, decidí eh, dar un salto hacia los números en medio de la crisis de los fondos de inversión, la gran crisis inmobiliaria de Estados Unidos en el 2008. Para ese entonces yo ya trabajaba en la sección de economía de la Nación y era fundamental manejar datos, muchos datos que tenían que ver con atracción de inversión extranjera en Costa Rica, con turismo, que son fuentes grandísimas de divisas. Y para no hacer tan largo el cuento, pues vino la necesidad de aprender a usar Excel y a partir de ahí empecé a pulir esas habilidades hasta posteriormente especializarme en estadística en el Instituto Tecnológico. Luego llevé otra especialización en inteligencia de negocios, también en el Instituto Tecnológico. Eh, y a lo largo de estos años también he llevado otras, tanto aquí en la Universidad de Guadalajara como en la Universidad Autónoma de México y también en mi pasión que es la visualización de datos para entender justamente la visualización de datos no es solamente mostrar gráficos, sino es hacer análisis por medio de la representación gráfica de información. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio este camino y siempre digo que fue un acierto haber comenzado mi formación como periodista porque el éxito de cualquier proyecto de ciencia de datos, de análisis de datos, eh, en cualquier proyecto que una se vaya a involucrar, independientemente del periodismo, pasa por la comunicación. Y si no sabes comunicar bien los resultados, si no sabes si no sabes, perdón, darle esa connotación, ese gancho a la información, pues la información pierde valor. Y justamente eso es el gran aporte que el periodismo le ha dado a mi carrera hoy en día como analista de datos. Hazel, ¿cuál es la parte del periodismo de datos que más te enamora, que más te gusta?
Me apasiona profundamente cuando estoy estructurando una base de datos, cuando empiezo a ver que empieza a tomar sentido aquella mole de información con la que estoy trabajando, cuando la tomo y la meto en un programa para visualizar y empiezo a ver patrones o empiezo a descubrir los famosos valores extremos y empiezo a hacerme preguntas. Y ahí es donde nuevamente vuelve la vocación periodística. ¿Por qué este dato está aquí arriba? ¿Por qué este dato se sale del rango normal que deberían presentar los datos? Eso me apasiona mucho, encontrar patrones en la visualización de datos y empezar a partir de esos patrones a hacer preguntas. Y en segundo lugar, lo que me apasiona profundamente del periodismo de datos es encontrar ángulos noticiosos inexplorados, cosas que no se han dicho y que están ahí ocultas en los datos esperando a que los saquemos a la superficie. Creo que esas son las dos cosas que más me apasionan. Es lógico que el mundo tecnológicamente evoluciona muy rápido, pero ¿qué nos podés destacar de los cambios que ha habido en relación con ese 2008 aproximadamente, cuando empezaste a trabajar con Excel y el punto actual en el que nos encontramos? ¿Cuáles han sido los grandes cambios que ha vivido el mundo del periodismo de datos y el análisis de datos en general? Sí, yo creo que, a ver, hay que verlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva, digamos, generalista de lo que uno ve como evoluciona el periodismo de datos, y ahorita hablamos de eso, y de la perspectiva personal. Y vamos a hablar desde la general. Lo que hemos visto en estos últimos, qué sé yo, de 15 años, o perfectamente podríamos hablar hasta de 20 años, porque este tema del periodismo de datos, digámoslo así, que empezó a conocerse con este nombre a principios del siglo, aunque en realidad ya venía de muy atrás, desde 1960. Había periodistas, científicos sociales interesados en el análisis de datos. Pero bueno, eso lo podemos conversar luego. Si empezamos a ver esa evolución desde principios de este siglo, ahora, el primer cambio fundamental es el acceso a los datos. Hoy en día tenemos una importante cantidad de datos disponibles para análisis, que tiene que ver también con un momento clave que se da en el año 2010, cuando empiezan los movimientos de apertura de datos y cuando se empieza a hablar de esta filosofía de que los gobiernos tienen que poner a disposición de la gente los sets de datos con los que toman decisiones y abrir la información, digámoslo así. Entonces eso hace que haya más información estructurada, digámoslo así, para poder verificar y poder validar información por nuestra propia cuenta. Entonces eso es un primer momento, hay más disposición de información. A la par de esta disposición de información empiezan a desarrollarse también o empiezan a crecer también la disponibilidad de software de código abierto y de software gratuito. Entonces, empieza a aparecer la posibilidad de analizar datos por medio de R, que es un software de análisis estadístico. Empieza a aparecer también Python por ahí. Empiezan a desarrollarse otra serie de lenguajes. Por ejemplo, hoy en día se habla también de Julia o de Julia. Y empieza a salir una serie de herramientas que facilitan justamente el procesamiento de este tipo de datos, tanto de datos en volúmenes gigantes o lo que llamaban Big Data y datos, digamos, de mediano tamaño o Medium Data también. Entonces ahí hay como dos momentos claves que coinciden. Antes de esto, yo recuerdo que, por ejemplo, era muy común que si te metías a estudiar estadística o algo así, tenías que tener, por ejemplo, una licencia de SPSS o de Stata o de SQL, por ejemplo. O tenías que comprar mínimo el de Microsoft para tener Access. Hoy en día, si vos me preguntas cuáles softwares utilizo yo más, yo no utilizo estos que son licenciados, salvo Excel, y ahorita te digo por qué. Pero en realidad, el mayor trabajo de análisis de datos y de procesamiento de datos que yo hago a diario, lo hago en tres software.
Lo hago en R fundamentalmente, de vez en cuando hago algunas cosas en Python, porque algunas librerías facilitan, por ejemplo, el scrapping de datos. Yo personalmente considero que es mejor hacerlo en Python. Y trabajo mucho la visualización de datos en Tableau, en la versión gratuita de Tableau. Entonces yo diría que esos son como cambios que se han dado en el tiempo. Ahora bien, te decía que hay una parte personal, la evolución personal, y eso interviene mucho, porque conozco personas que se quedan en Excel y está bien, perfecto. Si tienes 20 años trabajando con Excel, tampoco te voy a machacar o te voy a reclamar. Hay personas que saben que Excel resuelve sus necesidades y está bien. Y lo que he visto, digamos, en la mayoría de los proyectos o de los cursos, digamos, que impartimos, casi siempre hay una necesidad de ayudarle al periodista a empezar a trabajar con Excel o con las hojas de cálculo de Google. Tienen sus limitaciones, sí, no puedes trabajar, por ejemplo, tienen un límite, digamos, de volumen de datos que puedes trabajar, que creo que anda como alrededor de los 1.800.000 y algo de celdas o de campos con los que puedes trabajar. Pero para mucha gente funciona. Y si para mucha gente funciona trabajar sus análisis de datos con Excel y con las hojas de cálculo de Google, pues yo creo que perfecto. Para mí, más que la herramienta que elijas o las herramientas que elijas, lo que importa es las técnicas que aplicas para llegar a conclusiones de valor. Muy bien. Vamos a ir profundizando en algunos de estos temas, pero la pregunta que te quería hacer a continuación tiene relación con el espacio que tienen los periodistas de datos en una sala de redacción. Los periodistas de datos en una sala de redacción deben permear todas las secciones, imaginamos una sala de redacción grande, o deberían ser un departamento especializado que genera su propia agenda, digamos. ¿Qué opinas vos de esto? Yo personalmente creo que deberían de ser las dos, pero para que puedan ser las dos hay una condición fundamental y es la madurez de la organización donde se encuentran los periodistas de datos. ¿Por qué tiene que ver la madurez de la organización? Y, a ver, y tal vez no debería decir la madurez de la organización per se, sino la madurez de las personas que dirigen la organización. Por ejemplo, en los últimos años, yo fervientemente he creído que debería de haber mínimo un periodista que sepa de análisis de datos, que sepa cómo manejar datos en todas las secciones. Y si vos ves lo que pasó con el COVID, decís sí, tiene sentido. Es más, debería de haber mínimo un periodista en cada sección o en cada tema importante sabiendo cómo manejar estos datos. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que con el arranque de la pandemia, yo veía como que la gente estaba como muy desconcertada con cómo iban a manejar los datos. Y si vos ves, las primeras noticias basadas en datos fueron apareciendo un poco espaciado o semanas o hasta meses después de que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque llegó el lobo feroz y la Caperucita no estaba lista, digamos, con las herramientas para poder agarrar esos datos y empezar a contextualizarlos y empezar a darles un sentido que tuviera, digamos, que fuera importante para la gente. Entonces, creo que por ahí hay un primer punto interesante. Entonces, me parece que sí debería de haber un periodista mínimo que sepa de análisis de datos en cada sección. Ahora bien, fundamental también es que haya una sección también o un núcleo especializado que esté viendo más allá de lo que en lo inmediato puede estar uno analizando en los datos. Por ejemplo, vos podés hacer análisis inmediato de lo que está pasando con el COVID, de si está incrementando o no incrementando la hospitalización, etcétera. Podés hacer esos análisis más inmediatos para publicar en el día a día. Pero necesitas un equipo que tenga una visión más de mediano y de largo plazo para tener la posibilidad de examinar datos
con más tranquilidad y poder hacer investigaciones también de largo aliento. Y la realidad es que en Latinoamérica hay como muy pocos ejemplos consolidados hoy por hoy. Yo diría que, por ejemplo, un buen ejemplo de una unidad de datos que se ha logrado mantener en el tiempo y hacer cosas importantes es la unidad de datos de la Nación en Argentina, por ejemplo. Que vos ves que es un equipo especializado, pero a su vez es un equipo que ofrece y da servicios, que está también metido dentro de la redacción apoyando distintas iniciativas, tanto de corto y de mediano y de largo plazo dentro de la organización. Entonces, creo que sí, sería fundamental, pero también eso depende de la comprensión de los jefes, de quienes dirigen la organización, porque hay gente que cree que hacer análisis de datos es, como dice mi mamá, soplar y hacer botellas, que eso es un proceso así de sencillo, y no lo es. No lo es porque la información que viene en los datos necesita pasar por distintos tamices, necesita pasar por un proceso de estructura, de limpieza, de verificación, porque de lo contrario podrías arribar a conclusiones que lejos de ser positivas pueden ser nocivas, no solamente para una población determinada, sino también para tu propia carrera como periodista. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema. Ya lo estabas mencionando en este momento, pero ¿qué te parece si nos explicas un poquitito cuál es ese proceso de manera resumida que vos utilizas para trabajar en periodismo de datos? Claro, Pablo, y si querés voy a presentar por acá para no estar solamente hablando, sino que también podamos ver un poco el proceso. Más o menos este es como el ciclo del análisis de datos aplicado al periodismo, o de, como a mí me gusta llamarlo, el periodismo basado en análisis de datos. Lo fundamental es entender el tema, entender qué es lo que voy a investigar, hacerse una serie de preguntas sobre ese tema, por qué este tema está apareciendo ahora, por qué puede tener interés público, qué de este tema se ha dicho, qué no se ha dicho, es decir, hacer como una especie de como bordar, digámoslo así, las esquinas de ese tema y comprenderlo también en sus alcances legales, qué leyes le afectan o qué falta de leyes afectan, por ejemplo. Es hacer un trabajo más periodístico. Luego, a partir de que se comprende el tema, viene la parte de recopilar la información. ¿Qué información, qué bases de datos, qué estudios, por ejemplo, me pueden a mí ayudar a ampliar mi comprensión del tema? Luego, esos datos hay que contextualizarlos en el marco, por ejemplo, legal, en el marco de decretos. Es decir, los datos no surgen por generación espontánea, los datos son una creación humana y pertenecen, por ejemplo, a un contexto que no es solamente un contexto, digamos, legal, sino también de una época en la cual se producen. Entonces es importante contextualizarlos y también entender cuál es su alcance, hasta dónde me van a rendir estos datos, para explicar qué me podrían rendir estos datos y para qué no estos datos, o qué preguntas no voy a poder responder con estos datos y voy a necesitar, por ejemplo, el reporteo tradicional. Luego esos datos son solamente una materia prima, y como una materia prima tienen que pasar por un proceso de depuración, que es este paso que vemos acá, que es el de limpiar. ¿Por qué? Porque las bases de datos no vienen inmaculadas, no bajan del cielo, y de hecho yo creo que un proceso fundamental es desacralizar ese tema de que los datos son neutrales. No, los datos no son neutrales, los datos son una producción humana, y los datos también muchas veces llevan intrínsecos sesgos. Hoy hablaba, por ejemplo, con una conocida sobre el tema de los datos y el feminismo. Solamente el hecho, por ejemplo, de analizar datos con la perspectiva feminista, eso es un sesgo. Podemos decir que es un sesgo positivo,
pero al final del día es un sesgo. ¿Por qué? Porque estoy excluyendo otras perspectivas para focalizarme únicamente en una perspectiva de género. Entonces, esa parte de la limpieza, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la forma en que viene construida esa base de datos. Entonces, por acá voy a darte un ejemplo muy sencillo de algunos errores comunes. Por ejemplo, este señor se llama José María Pérez Brenes, pero acá vemos que esta persona, que es la misma persona, aparece en esta base de datos con diferentes nombres, con algunos errores de tipografía, con algunas formas distintas de digitación de su número de cédula. En algunos casos vemos que la edad también trae errores. Y si yo no limpio esta base de datos, yo voy a deducir que acá hay 4 personas distintas en lugar de una sola, y podría concluir, por ejemplo, que la deuda más grande la tiene esta persona, por ejemplo, o estas 2 personas, cuando en realidad son la misma persona. Entonces, este proceso de limpieza, de depuración, es fundamental para poder llegar a conclusiones válidas. Lo otro tiene que ver con la parte de cruzar también información. Muchas veces tenemos varias hojas o varias bases de datos que se pueden juntar, que se pueden cruzar, y esto va a enriquecer la perspectiva del análisis. Por ejemplo, cuando trabajamos, y te pongo este ejemplo fundamental, con las elecciones, recién ocurridas las elecciones. Tienes una base de datos que viene del TCE, donde vienen todos los códigos cantonales, todo ese numerito que dice 101, 01, que es el código de San José, por ejemplo, del cantón de San José, y vienen todos esos códigos. Ese código de cantón es lo que llamamos un campo llave. Ese campo llave yo lo puedo vincular con otras bases de datos, como por ejemplo las del Índice de Desarrollo Humano Cantonal, que recién, por cierto, publicó el programa, iba a decir el programa del Estado de la Nación, pero no, es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y poder vincular esos códigos o poder vincular los nombres. Entonces, a la par de los abstencionistas de San José, podés vincular el Índice de Desarrollo Humano de San José o el Índice de Desigualdad, y así le puedes ir poniendo, juntando en una sola hoja de datos o consolidando en una sola base de datos la información de distintas bases de datos para enriquecer una vez más que el contexto de tu información. Y una vez que has hecho ese paso, pues tenés que venir a la parte del análisis, que el análisis no es más que sentarse a entrevistar esa base de datos. ¿Qué preguntas le quiero hacer yo a esta base de datos? Bueno, por ejemplo, ¿en qué cantones? O por ejemplo, preguntarte, bueno, Figueres obtuvo más votos o más apoyo en los cantones, por decir algo, en los cantones menos desarrollados de Costa Rica. O Chávez obtuvo apoyo, puede ser también en los cantones menos desarrollados de Costa Rica. Es decir, empezar a hacer preguntas a esa base de datos, y preguntas con qué, con un enfoque periodístico. Y en esta parte del análisis vienen 2 partes fundamentales, que es la de la visualización, que es justamente lo que te decía, que yo veo la visualización no como un proceso estético, sino como un proceso de comprensión de los datos. Entonces viene esa visualización para analizar los datos, para descubrir esos patrones, esos valores extremos, y también, obviamente, para sintetizar un gran volumen de información en una pieza que pueda explorar el usuario y en la que pueda, digamos, como enriquecer las perspectivas que, que dentro del reportaje está presentando el periodista. Y el último paso, pero de hecho es el fundamental, es humanizar, es ver cómo esos datos se comportan en la vida real de las personas, y salir a reportear, salir a preguntar, salir a hablar con personas y a darle el rostro humano que los datos siempre tienen y que siempre deben tener digamos, en un reportaje periodístico basado en datos. Muy bien. Hazel, vos tenés amplia experiencia en el tema, consumís mucho periodismo de datos.
¿Vos has llegado a detectar alguna especie como de errores relativamente recurrentes que se Sí. producen cuando se trabaja en el mundo del periodismo de datos que nos puedas indicar, pues, para tratar de evitarlos? Sí, con mucho gusto y te voy a presentar por acá la lista de los errores, de algunos de los errores más comunes y que justamente tienen que ver con tu materia, que es con la materia estadística. Mucha gente me dice, bueno, ¿cuánta matemática y cuánta estadística se necesita? Bueno, se necesita la fundamental y la fundamental tiene que ver como, con ejemplos como este. Acá vemos una noticia que es muy común, no solamente en Costa Rica, sino en la región. Por ejemplo, cuando se presentan datos de delincuencia. Entonces, por lo general, vemos esos datos como absolutos. Entonces dicen, ciudad Z, como vemos en la filmina, es la ciudad más violenta de este país porque el año pasado ocurrieron 5,000 asaltos, por decir algo. Y esto es porque los números se presentan sin hacer un análisis fundamental, que es el análisis de las tasas o de la incidencia de ese fenómeno de delincuencia como porcentaje de la población, o mejor dicho, como una tasa, por ejemplo, una tasa por cada 100,000 habitantes. Entonces, si uno ve este ejercicio, se da cuenta de que Ciudad Z, por ejemplo, tiene sentido que tenga una gran cantidad en términos absolutos de crímenes porque tiene mucha población, porque es de hecho la ciudad que más pobladores tiene casi cerca de 1 millón de pobladores. Cuando hacemos la estimación de esos casos y lo presentamos como una tasa por 10,000 habitantes, nos damos cuenta de que en realidad la ciudad más violenta o la incidencia mayor de asaltos está en realidad en la ciudad de Santa Paz. Ahí ocurrieron 167 asaltos por cada 10,000 habitantes. Entonces, esa perspectiva que es tan sencilla de hacer es algo en lo que se falla mucho, e insisto, a nivel, perdón, a nivel regional. Entonces, es importante eso, saber siempre presentar todo lo que tiene que ver con incidencia del crimen, con accidentes de tránsito, con temas de salud, de epidemias, etcétera, pandemias, etcétera. Es mejor presentarlo, si lo vas a presentar, digamos, por cantón, por ejemplo, por distrito, por provincia, acordarse siempre de calcular una tasa por cada 10,000, por cada 100,000, por cada 1,000, por cada millón de habitantes. Eso es muy importante para poder contextualizar realmente el tamaño o las dimensiones de los fenómenos. Lo otro es que somos muy dados a presentar la información en forma de promedios. Y los promedios están bien, pero hay otras medidas estadísticas que no tenemos en cuenta. Por ejemplo, la mediana, perdón, y la moda, que es digamos, la moda es el valor que más se repite en una serie de datos. Y yo lo pongo acá con este ejemplo. En una escuelita hay un administrador de una SODA y entonces entrevista, hace un censo de los 110 alumnos y les pregunta cuánta platilla a la semana gastan. Y entonces esta persona dice, bueno, en promedio todos estos chiquillos se gastan 25,8, casi $26 a la semana, ese es el promedio. Y entonces esa persona dice, bueno, muy sencillo, yo voy a fijar el almuerzo diario en $5,16 diarios. Pero resulta que al hacer esto, esta persona está dejando por fuera a un montón de niños, porque si vemos por acá, la moda de esta, digamos, cuando ya haces esta serie de datos y la empiezas a analizar con medidas estadísticas, te das cuenta de que la mayoría de los chiquillos o el valor que más se repite es el de $10 semanales, que hay una mediana de $20, es decir, la mitad de los chiquillos que van a esta escuela puede gastar más de $20 a la semana, pero la otra mitad puede gastar menos de $20. Y aquí es donde vemos el promedio distorsionado. El promedio, el promedio de gasto es de 25,89 y esto está mal. ¿Por qué? Porque hay chiquillos que pueden llevar a la escuela hasta 90 o $100 semanales. Esos valores extremos, esos valores que se salen, digamos, del rango de distribución normal de los datos, son los que distorsionan esta medida.
Y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, un segundo consejo es ir más allá de los promedios. Los promedios nos pueden engañar muy habitualmente si no tenemos en cuenta otras medidas estadísticas. Lo otro también es lo que llamamos correlaciones espurias. Muchas veces asumimos que hay cosas que la famosa causa y efecto. Por ejemplo, en este gráfico. En este gráfico vemos que prácticamente hay una correlación perfecta entre el consumo de queso y la gente que muere, en este caso sería como ahorcada, sí, asfixiada en sus propias sábanas. Y acá, si relacionan las dos series de datos, pues hay una correlación, digámoslo fuerte, pero eso es una correlación sin sentido y muchas veces hacemos cosas como estas y aparecen grandes debates y aparecen discusiones, entonces hay que tener, digamos, cuidado con esas cosas. Otro error también que tiene que ver con visualización es cómo presentamos la información. Y tal vez por acá creo que lo tengo más claro este gráfico. Bueno, por aquí, por ejemplo, estaba el ejemplo anterior que les decía de los promedios y cómo distorsionan. Vean cómo aquí hay unos chiquillos. Estos chiquillos se salen totalmente del rango de los datos. Sobrepasan, digamos, los $40 semanales para gasto en comida. Entonces, y este chiquillo, $100. Entonces, todos estos valores extremos que hay aquí, que se salen fuera de la cajita o de los bigotes de este gráfico, son los que hacen que ese promedio se eleve tanto a 28 y son los que hacen que estos chiquillos que estaban aquí gastando entre 10 y $15 a la semana, pues salgan afectados. Les decía de un error también que tiene que ver con estadística, con visualización y que nos lo evidenció también la pandemia. Bueno, a la hora de representar información, por ejemplo, como la evolución de los casos y de las muertes, los gráficos lineales nos quedan debiendo. ¿Por qué? Porque acá la cantidad de muertes, por ejemplo, es tan bajita comparada con la cantidad de casos totales que prácticamente no podemos ver el patrón de comportamiento. Entonces, estos gráficos, por ejemplo, que tienen escala logarítmica, que va incrementando en potencias de 10, esos gráficos son muy valiosos porque estos sí nos permiten ir viendo cómo ha ido, digamos, o cómo hasta un momento determinado iba comportándose el crecimiento, digamos, de los casos y cómo, digamos, en algunos momentos llegó a estabilizarse y en otros, digamos, que volvió otra vez a dispararse. Por ejemplo, acá esta línea que vemos acá, que me parece que era de Uruguay. Entonces son consideraciones básicas, fundamentales, que pueden marcar una diferencia en la forma que presentamos los datos y son errores muy recurrentes. Muy bien, muchas gracias. Hazel, ¿cómo calificas el estado actual del periodismo de datos en Costa Rica? ¿En qué situación nos encontramos? Creo que Costa Rica tiene muchas oportunidades para crecer en esta materia. Me parece que hay esfuerzos muy aplaudibles, sobre todo desde algunos medios no tradicionales, por hacer cosas distintas, por presentar enfoques distintos, por unirse, por ejemplo, con personas técnicas y presentar análisis de información. En otras áreas me parece que hay una pequeña confusión entre el tema de creer que hacer periodismo de datos es hacer un gráfico o un mapa. No, hacer periodismo de datos implica analizar información, implica analizar datos. La visualización ciertamente es fundamental y yo la defiendo y me parece un campo fundamental, pero no deberíamos, digamos, como de confundirnos o de limitar solamente el análisis de datos a poner un grafiquito por ahí. Y de hecho a veces una lee notas y dice, ¿y este texto? ¿Por qué en este texto se desperdició la materia prima que estaba mostrando, incluso hasta ese gráfico sencillo?
Entonces yo creo que en Costa Rica hay posibilidades de hacer cosas. Creo que hay gente que quiere hacer cosas novedosas. Puedo, por ejemplo, hablar de algunos casos como la voz de Guanacaste. Últimamente he leído análisis interesantes ahí sobre los resultados de las elecciones. Hicieron un proyecto interesante que se llamó Guanadata también, que era básicamente como un análisis de presupuestos y de ejecución de las municipalidades. He visto también cosas interesantes en el semanario, universidad, en interferencia también. Y también veo trabajos muy interesantes, por ejemplo, de Irene Rodríguez en La Nación, con el tema de los datos de COVID y el seguimiento que se le ha dado. Y sí hay cosas, lo que pasa es que creo que falta no empuje y no impulso de los propios periodistas, porque sino más bien visión de los medios, creo que es lo que falta para apoyar este tipo de iniciativas y justamente también, insisto, entender que estas iniciativas no pueden ser hechas a golpe de tambor, sino que necesitan tiempo para reposarse. Pero yo soy optimista y creo que se pueden hacer muchas cosas. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención y estaba recordando unos ejemplos que algunos periodistas o algunos periodistas jóvenes recién egresados que tienen esa facilidad para el análisis de datos no necesariamente están trabajando en los medios porque los medios no los están sabiendo acoger, no les están sabiendo dar su espacio. Entonces me he topado, por ejemplo, con el caso de una muchacha que es periodista, pero hoy por hoy trabaja como analista de datos en una empresa transnacional, o casos, por ejemplo, como ya mencionabas, como Camila Salazar, que para mí es una periodista brillante, que hace un trabajo magnífico, pero no, digamos, dentro de los medios. Entonces yo creo que sí hace falta como un cambio ahí. No sé si es un relevo generacional o un cambio de programación para poder fortalecer un poco más este tipo de iniciativas. Muy bien. ¿Qué podemos pensar que nos espera en el mundo del análisis de datos en el corto y mediano plazo? Pero ya a largo plazo, cuando estamos hablando de cuestiones tecnológicas, mentiras que podemos proyectar muy a largo plazo. Sí. Pero ¿qué cambios nos esperan? Yo lo que veo es que hay mucho trabajo, por ejemplo, con datos geolocalizados. Ya eso es ya. Se está trabajando mucho con geolocalización de datos. Se está trabajando mucho en algoritmos, por ejemplo. Y para mí ahí eso es un campo fundamental. La fiscalización o la verificación del funcionamiento de los algoritmos, de lo que llaman ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se dice en español, pero es como accountability, o no sé si lo podemos traducir como transparencia o como rendición de cuentas de los algoritmos, que me parece que esa es una parte en la cual los periodistas debemos de prestar muchísima atención y no necesariamente entender la parte matemática de la programación del algoritmo, pero sí el funcionamiento. Me parece que esa parte es fundamental. En la medida en que como sociedad nos vamos acercando cada vez más a sociedades cada vez más datacéntricas y donde yo personalmente creo que se exagera la neutralidad o la verdad de la que son capaces de presentarnos los datos, yo creo que ese escepticismo sano de parte del periodista es fundamental. Veo también gente que está haciendo cosas muy interesantes a nivel de hacer machine learning o aprendizaje de máquinas también, justamente para fiscalizar o para verificar ciertos procedimientos o para evidenciar desigualdades también. Me parece que cada vez más se va sofisticando, se va elevando el nivel de sofisticación de lo que se puede hacer. Y para hacer esto, ciertamente no hay que ser un genio programador, no necesariamente todos tenemos que convertirnos en genios programadores, ni
ni saber cuál es la lógica de programación detrás de los algoritmos, pero sí entender y sí tener la capacidad de preguntar y de cuestionar. Esto que usted hizo aquí, ¿por qué lo hizo así? El otro día, para un proyecto que estuvimos trabajando acá a nivel de Latinoamérica sobre algoritmos para la aplicación de la justicia, sobre todo en temas de violencia de género, hablábamos con varios expertos y nos observaban algo muy importante. Si vos querés, por ejemplo, automatizar las sentencias o a partir de las sentencias judiciales extraer datos que te permitan encontrar patrones en común de violencia doméstica, la forma en que programas ese algoritmo tiene que involucrar diversidad de criterios y de pensamientos. Entonces, tienes que tener no solamente un equipo de varones, un equipo de hombres, tiene que haber mujeres ahí, tiene que haber, si estás hablando de violencia de género, ojalá tener personas que sean conocedoras de estos temas. Lo mismo también si estás trabajando con algoritmos que tienen que ver con violencia hacia personas LGBTIQ, tienes que tener mínimo dentro de ese equipo, no solamente diversidad, digámoslo así, étnica, sino también diversidad de que haya por lo menos una, dos o tres personas LGBTIQ presentes también en ese proceso. Entonces, yo creo que hay mucho espacio para muchísimas cosas que se están haciendo hoy en día, pero volvemos al principio. También parte de la forma en la que el periodista se capacita y la forma en que el periodista busca entender estas realidades que son, a ver, que no se van a detener, que al contrario van a seguir incrementando y van a seguir incrementando también el nivel de exigencia en la forma en que hasta ahora hemos trabajado. Muy bien. Hazel, viendo un poco hacia el pasado, no lo podemos cambiar y de hecho el pasado es lo que nos tiene aquí a todos en este momento y aún así uno siempre puede pensar qué hubiera hecho diferente. Vos, Uh -huh. cuando estás viendo ya lo que te gusta, en lo que estás trabajando, en tu desarrollo, si volvieras a ingresar a la universidad, y aquí estamos con compañeros que están en su segundo, tercer año de carrera, ¿qué recomendaciones les podrías dar en relación con, desde tu punto de vista, desde algo muy personal, a qué Uh le -huh. pondrías más atención, a qué le pondrías menos atención, qué cambios te hubiera gustado hacer? Sí, eso obviamente va a ser muy, muy subjetivo. Una vez un señor que trabajaba en el día, corrector de estilo, hace mucho tiempo, me dijo algo así: señorita, arrepiéntase siempre de lo que no hizo, no de lo que hizo. Entonces, yo creo que en lo personal me siento muy contenta de haber empezado a estudiar periodismo. E insisto, creo que las habilidades más difíciles para moverse en el mundo de la ciencia de datos son las de comunicación. Entonces, yo me siento afortunada de haber empezado por esa parte, porque sí, y lo reconozco, para los trabajos que hago hoy en día, mis habilidades de comunicación han sido fundamentales para, para desarrollarme bien y para el final del día, pues para tener éxito. Creo que si hoy por hoy tuviera 20 años otra vez y tuviese la oportunidad y los recursos, creo que hubiese hecho 2 carreras en lugar de una. Creo que hoy por hoy no basta solamente con la carrera de periodismo, sino voy a usar un término muy tico, arrimarle algo más. Entonces, quizá si tuviese 20 años otra vez, me hubiese decantado sí por el periodismo, pero también lo hubiese acompañado con otra cosa que tuviese que ver con no sé, un diplomado en análisis de datos o un poco de ingeniería. A mí en lo particular me encanta la programación y me encanta crear cosas y hacer que las cosas se muevan y qué pasa si hago esto y esto y el otro. Entonces, eso me parece que puede ir por ahí. No todos, insisto, no todos los periodistas tienen que convertirse en programadores, ni todos los periodistas tienen que convertirse en analista de datos, pero para mí lo que sí es fundamental es que el periodista no llegue a la redacción sin saber cómo se hace una regla de 3, sin saber cómo se saca un porcentaje, sin saber
esto que hablábamos de los promedios o de las tasas. Yo creo que eso es ABC básico y va muchísimo más allá de lo que llamamos periodismo de datos. De hecho, no tiene nada que ver con periodismo de datos, sino con saberes fundamentales con los que uno debe acompañar esta carrera. Y yo lo que les digo a cada uno es que, bueno, tal vez si hubiera hecho algo diferente y muy, muy diferente, no me hubiera clavado tanto, perdonen el coloquialismo, en una redacción por tantas horas y por tanto tiempo. Aprovechen el tiempo para terminar su carrera es prioridad, y aunque les digan que los títulos no valen la pena, sí valen la pena. A mí no se me va a olvidar cuando me despidieron la primera vez en 2003 en una radio, y llamé a pedir trabajo a una agencia de relaciones públicas, y la persona que me entrevistó me dijo, ¿puedes presentar tu título de bachiller? Y yo le dije, no tengo título de bachiller. Dijo, ¿qué? ¿Cómo va a ser posible que no tengas tu título de bachiller? A mí me dio tanta vergüenza que de inmediato regresé a la universidad a terminar no solamente el bachillerato, sino también a empezar una licenciatura. Y lo que les decía, las redacciones son muy bonitas, pero la dinámica de las redacciones son muy envolventes, te atrapan. Y cuando menos lo percatas, estás dedicando más tiempo de tu vida del necesario a trabajar. Y ahí hay que hacer un balance fundamental entre el trabajo, el desarrollo de la carrera profesional, pero también el desarrollo de tu carrera académica, y pensar más a largo plazo. En 5 años, en 10 años, ¿dónde me quiero ver yo? Y para llegar a ese punto, ¿qué necesito hacer? ¿En qué puedo hacer una concesión ahora que soy joven y en qué no? Entonces, por ahí iría como mi experiencia muy subjetiva del asunto. Hazel, muchísimas gracias por tus consejos, por tus historias, por tus recomendaciones. Ha sido una hora de conversación casi pues súper amena y súper valiosa. Te deseamos los mejores éxitos y que continúes siendo feliz haciendo lo que haces, que se nota que Muchas te gusta un gracias. montón. Sí, muchas gracias, Pablo, y muchos saludos también para todos los alumnos de este curso. Y pues nada, a darle y a divertirse, que para eso es la vida. Que esté muy bien. Hasta Chao. luego.